Imagina que en un instante el futuro de la humanidad se balanceaba sobre un alambre, y que un simple despiste impidió que el mundo se sumergiera en una tercera guerra mundial. Era el año 1979. La Guerra Fría había convertido cada conversación en una partida de ajedrez nuclear, y en una sala llena de luces parpadeantes, un ingeniero llamado Thomas Whittaker estaba a punto de decidir el destino de millones. En aquel tiempo, el presidente Jimmy Carter y el líder soviético Leonid Brezhnev se enfrentaban en una danza de amenazas y promesas. Los misiles lanzados desde submarinos silenciosos cruzaban los océanos, y los sistemas de alerta temprana, construidos con gigantescos ordenadores IBM 360, vigilaban cada movimiento del cielo. Cada segundo, los sensores enviaban datos que se convertían en cifras rojas o verdes, y una sola anomalía podía desencadenar la cadena de mando que llevaba a los códigos de lanzamiento. Thomas Whittaker, de 35 años, había sido recientemente ascendido a jefe del área de procesamiento de alertas en la OTAN. Un joven con una mente de números, acostumbrado a corregir errores de cálculo y a validar cada línea de código antes de que llegara a los generadores de órdenes. Pero aquella mañana de 12 de marzo de 1979, la presión era diferente. Un satélite soviético había detectado lo que parecía ser el inicio de un lanzamiento masivo de misiles balísticos. En la pantalla del centro de comando, un mensaje críptico apareció en letras verdes. La CES Misiles 2019. El operario que estaba frente a la consola interpretó la palabra LAX como faltan, y concluyó que el mensaje indicaba la ausencia de lanzamiento, una señal de que todo estaba bajo control. En realidad, el mensaje debía leerse como la CICAES Misiles 2019, una alerta que advertía que los códigos de los misiles de la serie 2019 estaban activados y listos para disparar. La diferencia era tan sutil como fatal. Al instante, el comité de crisis se puso en marcha. Los generales, con los puños apretados, preparaban la orden de contraataque mientras el reloj de la sala marcaba los segundos que se escapaban como arena entre los dedos. La tensión se hacía palpable. El sonido de los ventiladores del centro resonaba como un latido acelerado. En medio de ese caos, Thomas sintió una punzada de duda. Revisó el algoritmo que procesaba la señal y descubrió una incongruencia en la codificación. Los caracteres eran demasiado similares para ser un error de transmisión, pero no coincidían con la lógica del mensaje. En ese momento, la decisión recayó sobre sus hombros. Debería enviar la alerta a los comandantes, arriesgándose a desencadenar una respuesta nuclear, o detener el proceso, arriesgándose a ser acusado de insubordinación. La responsabilidad pesaba como una losa, y la ética se entrelazaba con la supervivencia. Con una respiración profunda, Whittaker tomó la determinación que cambiaría la historia. Ordenó un reinicio manual del sistema, desconectó temporalmente el enlace satelital y forzó una recalibración del software. Los superiores, al ver la interrupción, gritaron: «¡Detén el proceso!». Pero el ingeniero mantuvo la calma y ejecutó la secuencia de apagado. El sistema volvió a iniciar, y el mensaje erróneo desapareció como una sombra al amanecer. Los indicadores volvieron a verdes, y la alarma que había sacudido la sala se apagó. Los generales, aliviados pero desconcertados, preguntaron cómo había sucedido aquel milagro. Thomas, con la voz temblorosa, explicó que había detectado la ambigüedad del código y había optado por comprobarlo antes de actuar. Su acción evitó que la cadena de mando emitiera la orden de contraataque, y con ello, que los misiles cruzaran los continentes. Este episodio quedó en los archivos como un caso de casi catástrofe, evitada por un error de interpretación. La historia de Thomas Whittaker rara vez se menciona en los libros de historia, pero su decisión muestra cómo una solamente puede cambiar el curso de la humanidad. ¿Qué piensas tú de este relato? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva. El legado de aquel día nos recuerda que la tecnología, por poderosa que sea, sigue dependiendo del juicio humano.
Cada línea de código, cada mensaje críptico, lleva consigo la responsabilidad de quienes los manejan. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, la claridad y la cautela se vuelven armas tan esenciales como cualquier misil. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios donde seguiremos desenterrando los rincones ocultos de la historia. La sombra de aquel día se prolongó mucho más allá de la sala de crisis, pues las repercusiones se filtraron en los corredores de la OTAN, en los despachos de la Casa Blanca y, de forma más sutil, en los pasillos de los laboratorios donde se diseñaban los algoritmos que, a fin de cuentas, controlaban la vida y la muerte. Después de la desconexión manual, los ingenieros revisaron los registros y descubrieron que el mensaje erróneo había sido generado por una actualización de firmware que, sin la debida prueba de regresión, había introducido una ambigüedad en la tabla de códigos. La pieza faltante era un simple guión bajo que, de haber estado presente, habría separado la palabra LAX del número de identificación del misil, evitando la confusión que casi desencadenó la respuesta nuclear. Este hallazgo llevó a una revisión exhaustiva de los procedimientos de validación de software. En los meses siguientes, se estableció una comisión conjunta entre los aliados occidentales y, sorprendentemente, algunos oficiales soviéticos que, al enterarse del incidente a través de canales diplomáticos, vieron la oportunidad de reforzar la confianza mutua. La comisión redactó lo que se conoció como el Acuerdo de Claridad de Código, un conjunto de normas que exigían que cualquier mensaje crítico contuviera redundancias lingüísticas y numéricas, de modo que una sola falla de interpretación quedara prácticamente imposible. La propuesta fue aprobada en una cumbre secreta que tuvo lugar en la capital suiza, bajo la atenta mirada de los servicios de inteligencia de ambas superpotencias. Mientras tanto, Thomas Whittaker regresó a su puesto con una mezcla de alivio y agotamiento. Sus compañeros, que habían presenciado el temblor de la alarma y la posterior calma, lo miraban con admiración silenciosa, pero la burocracia no tardó en enviarle una notificación oficial que describía su acción como una medida de contingencia justificada. Sin embargo, la verdadera gratitud quedó relegada a los márgenes de los archivos clasificados, donde su nombre aparecía bajo el rubro de operaciones especiales, sin mayor detalle. No fue hasta décadas posteriores, cuando un historiador especializado en la Guerra Fría desenterró los documentos desclasificados, que la historia de Whittaker empezó a emerger en la esfera pública. En la década de 1990, un periodista de una revista de investigación publicó un artículo titulado "El día que el mundo estuvo a punto de arder por un error de código". El relato, basado en entrevistas con antiguos oficiales y en los documentos recién liberados, despertó un interés inesperado entre el público. Los lectores, al conocer que la salvación del planeta había dependido de la perspicacia de un ingeniero que, sin buscar la fama, tomó una decisión basada en la lógica y el sentido del deber, comenzaron a compartir la historia en foros y redes emergentes. Fue entonces cuando la figura de Whittaker tomó forma de leyenda urbana, aunque siempre envuelta en la niebla de la confidencialidad militar. El impacto cultural no se limitó al ámbito periodístico. En el cine, un director independiente decidió llevar la historia a la pantalla grande, creando una película que, aunque tomó ciertas libertades artísticas, mantuvo el núcleo del error de interpretación y la valentía del protagonista. La película, al estrenarse en festivales internacionales, recibió elogios por su capacidad de mezclar la tensión de la carrera armamentista con la humanidad del individuo que, en medio del caos, encontró la claridad para actuar. Los críticos señalaron que, más allá del dramatismo, la obra invitaba a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas que dependen de códigos binarios y de la necesidad imperiosa de que los humanos mantengan el control sobre la tecnología que crean.
A medida que la historia se difundía, surgieron debates académicos sobre la ética de la inteligencia artificial y la automatización en los sistemas de defensa. Filósofos y científicos debatían si, en un futuro, una máquina podría detectar y corregir por sí misma un error como el que Whittaker había identificado, o si siempre sería necesario un interventor humano capaz de cuestionar la lógica impuesta por los algoritmos. Este diálogo, que todavía reverbera en congresos de tecnología y seguridad, tiene sus raíces en aquel momento crítico de 1979, cuando la intuición humana demostró ser el último baluarte contra una catástrofe anunciada. Hoy, al mirar atrás, es imposible no reconocer que la historia de Thomas Whittaker es una pieza esencial del rompecabezas que conforma nuestra comprensión de la Guerra Fría y de los peligros latentes en la dependencia de sistemas digitales. Cada vez que un programador revisa una línea de código, cada vez que un analista verifica la integridad de un mensaje criptográfico, lleva consigo la lección aprendida aquel día. La claridad y la precisión pueden ser la diferencia entre la paz y la devastación. La narrativa nos recuerda que aunque la tecnología avance a pasos agigantados, el factor humano sigue siendo el guardián final de nuestra supervivencia. Si te ha sorprendido descubrir que una simple confusión de letras pudo haber desencadenado una guerra global, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los sistemas actuales están suficientemente protegidos contra errores similares? ¿Qué papel deberían jugar los humanos frente a la creciente automatización de las decisiones críticas? Tu punto de vista es valioso y enriquece la conversación que estamos construyendo juntos. Al cerrar este capítulo, no podemos pasar por alto la importancia de mantener viva la memoria de aquellos momentos que, aunque ocultos tras el velo del secreto, moldearon el curso de la historia. Cada relato como este nos enseña que la historia no solo se escribe con grandes batallas y tratados firmados, sino también con los silencios de las salas de control, con los susurros de los ingenieros que, sin saberlo, sostienen el equilibrio del mundo. Por eso, seguir explorando los rincones desconocidos del pasado se vuelve una tarea apasionante y necesaria. Si te ha gustado este recorrido por los archivos ocultos y deseas seguir descubriendo más episodios que la historia oficial prefiere mantener en la sombra, te animo a suscribirte al canal y activar la campanilla para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Cada nuevo video es una oportunidad para adentrarnos en los misterios que aún guardan los archivos, para cuestionar lo que creemos saber y, sobre todo, para recordar que la curiosidad es la herramienta más poderosa que tenemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Mantente atento, porque la próxima vez que pienses que todo está bajo control, quizá haya otro detalle escondido esperando a ser descubierto. Y recuerda, la historia siempre tiene más capas de las que vemos a simple vista. Hasta la próxima, y no olvides dejar tu comentario, compartir este video con quien creas que necesita conocer esta historia, y como siempre, seguir buscando la verdad detrás de los hechos.